Hola a todos, soy Josep Gómez del Hospital de Bellvitge y me gustaría enseñaros un caso que hicimos en nuestro centro conjuntamente con el doctor Teruel y es el tratamiento de una lesión compleja que, como veréis, pues es una oclusión completa, ¿no? Bien, el caso es el de una mujer de 59 años que presenta factores de riesgo, es exfumadora, hipertensa y aparte tenía antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. Como patología extracardíaca destaca que la paciente pues, el año pasado pues, presentó un carcinoma vesical que se trató con el bacilo de Guerin y del cual va recibiendo seguimientos. Bien, la historia cardiológica pues probablemente empieza hace más de 10 años, con la paciente refiriendo dolores bastante atípicos, pero sí que dolores, alguno en esfuerzo, alguno en reposo, y que se etiquetaron siempre de ansiedad, ¿no? No fue hasta en el estudio preoperatorio del carcinoma ureterial que presentaba la paciente, donde se realizó un electrocardiograma que, como podéis ver, pues es claramente patológico con presencia de test negativas en cara anterior, ¿no? Esto motivó un estudio cardiológico, por lo que se realizó una ecocardiografía que mostró una kinesia apical y septal media, con una fracción de eyección ligeramente deprimida. Se realizó un SPEC que demostró una mínima necrosis en este territorio, con amplios segmentos de viabilidad y de isquemia, y finalmente se realizó un cateterismo que evidenció una oclusión completa crónica de la descendente anterior ostial. Aquí podéis ver, este ya es el día del intervencionismo, podéis ver con inyección bilateral, presenta una oclusión de la descendente anterior ostial, no presenta muñón y podemos ver que lo que tenemos es la circunfleja con una angulación, bueno, pues que nos dificulta saber dónde empieza realmente esta oclusión, ¿no? Por este motivo, bueno, pues decidimos probar la vía anterógrada porque era una lesión muy proximal, pero la hicimos pues guiada por ecografía intravascular, ¿no? Aquí podemos ver el pullback de ecografía intravascular, podemos ver desde la circunfleja. Hay alguna ramita por allí que nos molesta, tenemos que diferenciarla bien y aquí podemos ver pues, que el ostium de la descendente anterior nos sale en algún lugar entre las 9 y las 12. Bien, hicimos una punción ecoguiada, aquí podemos ver cómo la guía salía del ostium de la descendente anterior y aquí podemos ver ya las dos guías en el tronco común, con lo que, bueno, pues estábamos bastante tranquilos de que estábamos pinchando en el sitio, motivo por el cual, bueno, pues avanzamos una guía ya específica de CT2, de CTO, es una guía 2, y pasando esta guía, pues conseguimos llegar a lo que sería el ramo diagonal y con la sensación de que estábamos en buena luz, ¿no? En este momento pues decidimos avanzar un microcatéter de muy buen perfil, que es el microcatéter Teleport, y conseguimos llegar a la arteria diagonal, cambiamos la guía por una guía convencional y decidimos pues, realizar dilatación con un balón semicompliante, un balón Saphir, que dilató lo que era todo el segmento de la oclusión, ¿no? Aquí podemos ver una inyección contralateral, pero también una inyección por vía anterograda por un catéter de doble luz, que es el catéter Sasuke, donde podemos ver pues, que básicamente estamos en buena luz. El único problema es que ahora tenemos que conseguir llegar a lo que sería el campo de la descendente anterior, ¿no? Con el mismo microcatéter de doble luz, pues avanzamos una guía polimérica más hidrofílica, que con cierta dificultad pues avanzó a este nivel. No teníamos muy claro si estábamos en buena luz o no, al menos en lo que sería el segmento proximal y medio de la descendente anterior, pero sí que a nivel distal pues estábamos seguros, ¿no? Bueno, pues por este motivo lo que decidimos fue realizar, ya que teníamos el IBUS abierto, pues realizamos un IBUS. Podemos ver como en el campo distal estamos en buena luz, hay bastante placa a nivel de la arteria, pero a nivel de lo que sería la descendente anterior media distal, pues nos encontramos esta imagen de semiluna entre las 12 y las 3 de la tarde, y aquí entre las 12 y las 6, indicativo de que realmente pues esta guía nos ha entrado por falsa luz y tenemos la buena luz pues replegada en una parte de la arteria, ¿no? Podemos ver el pullback, podemos ver que nos vamos acercando a lo que sería la arteria diagonal y esto sería la oclusión completa. Aquí sí que estamos ya pues intraplaca y nos iremos acercando a lo que sería la bifurcación con la circunfleja. Podemos ver la otra guía y bueno, pues realizando ecografía intravascular nos podemos dar cuenta que hemos pasado subintimal pues bien 35 milímetros, ¿no?
Bien, aquí podemos ver más imágenes detenidas, podemos hacer mediciones tanto del campo distal como del tronco común, podemos ver que nos hemos metido subintimal en buena parte del trayecto y por este motivo, pues bueno, ya que es difícil que el endotelio nos llegue aquí y nos recubra este stent correctamente, pues en este caso con un gran trayecto subintimal decidimos implantar un stent quizá un pelín más diferenciado, es un stent captador de células progenitoras de endotelio circulantes y lo que hace es el stent combo, es un stent farmacoactivo, pero que además nos capta al cabo de 15 días, 30 días, tenemos que los struts están cubiertos por una capa endotelial y esto nos puede favorecer un recubrimiento más precoz y probablemente más bueno en una zona de mal recubrimiento que sería pues, una zona intraplaca muy lejos de lo que sería el endotelio, ¿no? Bien, pues implantamos dos dispositivos, uno 27523 más distal y un 3,538. Y como podemos ver, el resultado angiográfico pues, tras la implantación de los stents es bastante bueno. Tenemos la diagonal también con un flujo relativamente bueno. Y realizamos una posdilatación con un balón no compliante, un Saphir NC de 4. Y en este momento pues, decidimos repetir otra vez el IBUS. Este es un pullback un pelín más largo. Como podemos ver, el campo distal de los stents pues, está correctamente aposicionado. El stent se ve redondito, con lo que la sospecha de infraexpansión pues es baja. Podemos ver cómo nos vamos acercando. Esta parte probablemente es donde ya habíamos pasado subintimal, o sea, debemos tener lo que sería pues, toda la capa íntima de esta arteria pues, replegada por fuera del stent y nos vamos acercando ya al punto donde sabíamos que estábamos bien, que es el de la diagonal, que sería el punto 2, que nos va a llegar en breve. Lo podemos ver viniendo aquí por arriba, por las 12. Y este ahí era el segmento de la CTO propiamente dicho, donde bueno, pues el stent también se ve bastante bien expandido, bien aposicionado, y aquí podemos ver la bifurcación con la circunfleja y lo que sería ya el tronco común, donde podemos ver pues, que en los últimos 2 milímetros del stent sí que presenta una mala posición pues, remarcable, ¿no? Como lo estamos guiando por IBUS, pues le damos una dilatación un pelín más proximal, probablemente no le habíamos dado correctamente, intentando posicionar bien, y este es el resultado final tras posdilatar el segmento proximal. Y este es el caso. Muchas gracias a todos y os deseo a todos que disfrutéis del CSG. Muchas gracias, eskerrik asko, gracias.